Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. En la sección del tablón lo que van a hacer es, esto lo pueden hacer ahora que cuando inician las clases, al finalizar, en el momento que quieran, pero que sea dentro del día, van a la sección del tablón dentro del Classroom y ni bien ingresan van a tener un apartado que dice anuncia algo a tu clase. Van a hacer un clic ahí y van a dejar el presente. Presionan en el botoncito de publicar y ahí estaría. Este es un control que tiene administración para ver cuántos alumnos están conectados en la clase. Esto en el tablón. Cuando yo suba algún material siempre les va a aparecer acá, pero como recomendación vayan al siguiente apartado, que es en la pestaña de trabajo de clase. Acá van a tener por un lado información importante como el reglamento institucional y el programa del curso, o sea, lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo del curso. Luego tenemos el material de estudio, donde se encuentra el manual y después el programa para que lo puedan instalar. Acá dentro del programa van a tener un enlace de Mediafire y un video con el proceso de instalación. Y después, bueno, acá sería la clase 1. Acá van a tener el material con el que vamos a estar trabajando en esta clase y una vez que finaliza la clase, lo más probable es que por la noche, si no es hoy a la noche será mañana, en la clase 1 les va a aparecer el video respectivo de esta clase. Ya que, bueno, como le comentaba el compañero, todas las clases van a estar grabadas. Cosa de si por X motivo se tienen que retirar antes o faltan, las clases igualmente van a estar subidas, ¿sí? O sea que no se van a perder nunca ninguna clase. Muchas gracias. Para lo que es el manual, acá tenemos aprender Visual Basic. No es necesario que lo impriman, lo pueden simplemente descargar. Y como es un PDF, para poder descargarlo, acá en la parte superior, donde aparece el icono de la impresora, a la derecha tenemos los 3 puntitos que son las opciones extras dentro del visualizador de PDFs. Acá tenemos abrir en una ventana nueva. Lo que va a hacer es abrir otra pestaña dentro del navegador y recién en este punto me va a aparecer la flechita para poder descargarlo. Y de esa manera ahí lo tiene guardado cada uno en su computadora. Acá van a tener todo lo que es el material teórico. Vayan leyéndolo en algún ratito que tengan de tiempo. Van viendo todo el material. Bueno, yo ahora voy a desaparecer de la cámara. Seré la voz en off. Lo que vamos a estar aprendiendo en el curso de programación va a estar dividido en 2 partes. Vamos a ir acá en aplicaciones. Vamos a manejar el programa Visual Basic en su versión 6. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Hasta Visual Basic 6. En un inicio vamos a aprender el manejo del programa. Lo que nos va a permitir Visual Basic es crear programas, ¿sí? Vamos a crear programas para un entorno de Windows. Y acá, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Lo que nosotros vamos a estar aprendiendo Visual Basic, en primera instancia, vamos a ver cómo trabajar con los controles básicos del programa en la primera parte. Y después vamos a tener una segunda parte dentro del curso que está compuesta por bases de datos, donde vamos a poner Visual Basic 6 más bases de datos. Vamos a trabajar con el programa del paquete Office llamado Access, el cual nos va a permitir hacer estas bases de datos, las tablas, y después
para la parte de las consultas trabajaremos con el lenguaje de consultas SQL. Esto es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del curso. Visual Basic 6 y después Visual Basic más bases de datos. Lo que me gusta dejar bien en claro desde la primera clase es que el curso, a pesar de que tenemos bases de datos y SQL, el curso en sí es una introducción a lo que son los lenguajes de programación, ya que si nosotros no tenemos ningún conocimiento, nos conviene empezar con un lenguaje sencillo de comprender. Visual Basic es un lenguaje, es un programa, el cual contiene dos interfaces. Por un lado vamos a tener una interfaz gráfica donde podemos insertar controles, botones, cajas de texto, etiquetas a modo de título, y dentro del propio programa tenemos otra vista que es la vista de código, donde le vamos a estar indicando a esos controles cuál es la tarea que tienen que ejecutar. Por eso, para una introducción se prefiere que sea un lenguaje del tipo Visual Basic. ¿Qué es lo que ocurre? Este lenguaje no es un lenguaje moderno, simplemente nos va a servir para una base. Entonces, ¿qué desventaja podríamos llegar a tener? Vamos a aclarar lo siguiente. Con esta versión de Visual Basic, que es la versión que vamos a estar trabajando, no vamos a crear juegos. Si bien tiene la capacidad del programa de poder crear juegos, los juegos van a ser únicamente juegos en 2D, como por ejemplo un RPG, pero no tiene capacidad como para poder crear juegos en 3D, como por ejemplo, vamos a poner Fortnite. ¿Qué otra cosa no vamos a aprender? Que es no se pueden crear aplicaciones para celular. No podemos crear aplicaciones para celulares, ¿sí? Esto me gusta dejarlo en claro ya desde la primer clase, porque a veces cuando uno inicia un curso tiene una idea y dice, bueno, yo con este curso después voy a poder hacer juegos, o yo con este curso después voy a hacer aplicaciones para celulares. Entonces ya desde un inicio se los dejo bien en claro. Esto es una introducción al lenguaje. Una vez que ustedes tienen esta base de decir, bueno, ya con esto tengo una base de programación, la idea es que después los alumnos por su cuenta vean y se actualicen con los lenguajes que están hoy en lo que es las demandas laborales. Hoy en mayor demanda tenemos lenguajes como Python, Java y JavaScript. Todos los lenguajes de programación, ya sean lenguajes BASIC o cualquiera de estos tres lenguajes, la teoría es exactamente la misma. Cuando nosotros veamos variables en Visual Basic 6, las variables es lo mismo en Python, es lo mismo en Java, es lo mismo en JavaScript. Las estructuras condicionales, los ciclos, los vectores, tienen exactamente, cumplen la misma función en todos los lenguajes, ya sea en estos que están acá o en otros lenguajes de programación. Lo que cambia es en sí la sintaxis y la forma de programar en cada uno de los lenguajes. No es lo mismo quizás trabajar con estructuras condicionales dentro de Java o dentro de Python o dentro de JavaScript. Así como lo mismo ocurre con Basic, pero ustedes van a obtener una base para que después se puedan desenvolver en otros lenguajes de programación. Yo siempre les digo a los alumnos, no solamente en los cursos de programación, sino también en cualquier otro curso que estén realizando, no se queden solo con un curso, no digan, bueno, hago este curso y ya está, soy un máster en diseño o un máster en programación. Todo lo que es informática, día a día, mes a mes, sobre todo año a año, va avanzando, va actualizándose. Entonces, lo ideal siempre es tener una base en algo. Decir, bueno, ya tengo una base. Teniendo la base, después no va a ser tan complejo ir aprendiendo más lenguajes o ir aprendiendo
otros idiomas u otros programas. Siempre lo más importante va a ser tener la base y partiendo de ahí ir expandiéndose en conocimiento. Por eso me gusta siempre llegar a la primera clase, indicar las pautas de lo que vamos a estar aprendiendo con Visual y qué es lo que no vamos a ver, para que no tengan una idea errónea de lo que es el curso, ya que me ha pasado en varias ocasiones que de repente los alumnos comienzan, tienen una idea y después cuando llegan a mitad de curso viene la decepción como diciendo estoy hace 6 meses y no voy a aprender a hacer tal cosa. Entonces siempre desde entrada ya los voy atajando. Bien, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Tienen alguna base en algún lenguaje? Muy bien. Yo estoy haciendo un curso de Python también. ¿Eso no lo vamos a ver? No. Acá solamente nos vamos a centrar en el lenguaje Basic. Pero después vas a ver... Bueno, en el caso de Python, te vas a dar cuenta que en Visual Basic te va a resultar un poco más sencillo, ya que Python tiene algunas... es un poco sensible con respecto a los espacios, las mayúsculas y las minúsculas. Después en Visual Basic lo vas a sentir un poco más relajado. Bueno. No tengo ninguna duda por ahora. Bien. Tuve un problema de alergia respiratoria y bueno, cada tanto me van a escuchar tosiendo, así que no se preocupen. La profe está bien, no le pasa nada. Voy a agrandar un poquito más la pantalla para que se vea mejor. Y el cursor. Y acá el puntero. No tanto. Bien, ahí está. Vamos a abrir Microsoft Visual Basic 6. Vamos a estar creando ejecutables. Vamos a ponerle abrir. Los programas, nosotros dentro del propio Visual Basic vamos a tener el compilador, ya que nosotros mientras estamos dentro del programa podemos ejecutar para ir probándolo, ir testeándolo. Pero la idea después es que el programa se pueda ejecutar sin necesidad de tener Visual Basic instalado. Entonces para eso el propio programa tiene un compilador que permite que nuestro archivo, nuestro proyecto, una vez que ya está terminado, lo compilamos y lo podemos ejecutar sin ningún inconveniente dentro de otro Windows, o sea, sin que tengan el programa Visual Basic instalado, que es la idea, que se pueda ejecutar sin ningún problema. Cuando nosotros generamos nuestro primer ejecutable, nuestro primer proyecto exe, vamos a tener en este panel lateral de la izquierda las herramientas, o sea, todos los objetos que nosotros podemos insertar en el formulario. El formulario sería nuestra área, o sea, nuestra ventana del programa. Después, en el panel de la derecha tenemos dos paneles, uno llamado proyecto y otro segundo panel llamado propiedades. Nosotros estos paneles, por ejemplo, los podemos cambiar de posición. Si yo mantengo presionado acá en esta área, arrastro, ahí ya saqué el panel. Lo mantengo presionado, puedo arrastrarlo y tengo las herramientas en otra sección. Mantengo presionado y sin soltar lo arrastro al área de la ventana donde quiero posicionarlo. Si por algún motivo yo cerré las pestañas, porque ocurre muchas veces cuando uno empieza con un programa nuevo, empieza a ver los menús, a ver qué opciones hay, y de repente puede ser que cerramos todos los paneles. Desde el menú Ver podemos acceder, explorar de proyectos,
ventana propiedades y más abajito el cuadro de herramientas, que son las 3 pequeñas ventanas que aparecen por defecto en Visual. Explorador de proyectos, vamos a colocarlo acá, y el cuadro de herramientas. Cuando nosotros tenemos que insertar algún objeto en la pantalla, tenemos dos opciones. Opción número 1, hacer doble clic sobre el objeto que quiero insertar y vemos cómo automáticamente el programa coloca este elemento. La otra opción es hacer un clic sobre el objeto, mantener presionada acá dentro del formulario y como si estuviéramos dibujando, por ejemplo en Paint. Mantengo presionado y sin soltar arrastro y creo el tamaño de mi objeto. Para poder eliminar los elementos que supongamos que sin querer hice un botón muy grande y digo no, quiero hacerlo nuevamente, teniéndolo seleccionado presionamos la tecla suprimir y ahí ya lo tenemos eliminado. Yo puedo seleccionar varios elementos al mismo tiempo, mantengo presionado y genero una selección. Acá estoy rodeando todos estos botones y al momento de presionar suprimir, ahí se van eliminando. Una vez que nosotros los tenemos dibujados, tenemos acá los manejadores individuales de cada uno de los objetos para poder cambiar las dimensiones. Nosotros podemos estirarlos, tanto lo que es el ancho como el alto. Cada uno de estos controles que se van insertando en la pantalla, nosotros vamos a tener el panel de propiedades, el cual, dependiendo del objeto que tengamos seleccionado, o si no tenemos seleccionado ningún elemento y simplemente está activado el formulario, me va a mostrar todas las opciones, ¿sí?, que podemos, o sea, todas las características que podemos cambiar de nuestro elemento. Si se fijan bien, a pesar que el programa en sí está en español, las propiedades vamos a encontrar, excepción de la primera que dice nombre, el resto de las propiedades van a estar en inglés. Porque cuando nosotros estamos programando, nosotros vamos a estar llamando a esas propiedades mediante su nombre y siempre que programamos lo hacemos en inglés. Nosotros podemos asignarle nombre a cada uno de estos elementos y se los podemos dar en español, pero en sí cuando estemos codificando todo va a estar en inglés. Hay algunos objetos que comparten sus propiedades, como por ejemplo este es un botón, acá me dice cómo se llama, me dice que se llama Command 1 y el tipo de objeto que es un Command Button. Y me aparece resaltado por defecto la propiedad llamada Caption. Si hago clic acá en el label, me muestra nuevamente, me dice, bueno, primero, cómo es que se llama mi objeto y qué tipo de elemento es. Y también me resalta la propiedad llamada Caption. En el caso de las cajas de texto, nuevamente me dice cuál es su nombre, qué tipo de elemento es, y a diferencia de los otros dos objetos que tenían en común la propiedad Caption, en el caso de las cajas de texto tenemos resaltada otra propiedad llamada Text. Por eso, como yo les comentaba, hay elementos que comparten propiedades y hay otros elementos que comparten otras propiedades diferentes. Vamos a ver para qué sirve esta propiedad Caption. La parte más importante de Visual es a la hora de guardar nuestros proyectos. Yo, por ejemplo, voy a eliminar acá esta cajita de texto y me voy a quedar con estos dos objetos en pantalla. Como ocurre siempre, cuando nosotros estamos trabajando en la computadora, puede ocurrir lo siguiente.
se puede cortar la luz, se puede colgar por algún motivo, se puede congelar la computadora si estábamos ejecutando otros programas. Entonces, algo que no nos puede pasar es perder el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, siempre vamos a estar guardando los proyectos. No tenemos que esperar a último momento para guardarlo. Ni bien abrimos el proyecto, ya lo podemos ir guardando, incluso antes de empezar a trabajar. Para guardar un proyecto en Visual, voy al menú Archivo, elijo la opción Guardar proyecto como. Se abre el explorador de Windows indicándome dónde quiero, dónde se va a estar guardando por defecto. Obviamente esta ruta la vamos a estar cambiando. Y acá voy a poner cancelar. Como recomendación, yo voy a ir ahora a documentos. Me voy a crear una carpeta en documentos. Voy a buscar un espacio vacío. Voy a hacer clic derecho, nuevo. Del menú contextual elijo la opción carpeta. Y acá le voy a poner como nombre curso programación Visual Basic 6. Y bueno, yo le voy a poner entre paréntesis sábado para no confundirme con el otro curso de la semana. Una vez que tengo ya creada la carpeta, listo. Regreso al programa. La carpeta esa la creo una única vez. Ahora voy acá, busco la carpetita de documentos, busco el curso. Curso programación Visual Basic 6 sábados. Acá. Detalle súper importante. Cada trabajo, cada proyecto nuevo que nosotros creamos, lo vamos a estar guardando en una carpeta diferente. Todo va a estar dentro del curso programación con Visual Basic 6. Pero nosotros, cada trabajito, le vamos a hacer una carpeta. Entonces, este sería el trabajo número 1. Por lo tanto, voy a hacer un clic en nueva carpeta y le voy a poner, por ejemplo, TP1. Hola mundo. Abro esta primera carpeta y acá guardo la información. Presioné guardar una vez y ahora me apareció guardar otra vez. Listo. Voy a cerrarlo y vamos a ver acá en documentos. Vamos a buscar curso Visual Basic, curso programación. Abro esta carpeta y me encuentro con estos archivos. Por ese motivo tenemos que crear por cada proyecto de Visual una carpeta nueva, porque se van a estar almacenando estos archivos. Un archivo de formulario, ya que nuestro proyecto puede contener distintos formularios, no solamente uno. Podemos tener un formulario que funcione a modo de menú principal y partiendo de ahí conectarme con el resto de los formularios. El proyecto es el que contiene toda la información de nuestro proyecto de Visual Basic. Y después tenemos otro archivo que automáticamente que es un archivo de proyecto que se lo crea Visual Basic. Si yo creo, voy acá nuevamente a Visual, genero otro ejecutable y quiero guardarlo, tengo que hacer el mismo proceso, archivo, guarda proyecto como, busco la carpeta, documentos, curso programación y acá creo una segunda carpeta, TP número 2, el nombre que le corresponda, entro en la carpeta, solo tengo que asegurarme de estar dentro de la carpeta y acá guardo el formulario y el proyecto, ¿sí? Este paso hay que hacerlo siempre. Y acá en esta carpeta voy a tener este contenido. Esto es uno de los pasos más complicados dentro de Visual, porque
Supongamos que yo no creo las carpetas. Fíjense que por defecto todo se llama formulario 1, proyecto 1. Entro acá en el 2, formulario 1, proyecto 1. Entonces, si yo no le asigno carpetas, voy a tener un montón de archivos sueltos acá adentro. Y no voy a saber a qué formulario pertenece a cada uno de los proyectos. Entonces, por una cuestión de organización y que sea más sencillo para ustedes, creen por cada proyecto una carpeta. Voy a quitar este proyecto de acá y lo voy a cerrar directamente. Esto lo voy a eliminar así no nos confundimos. Yo ya tengo creado el proyecto, ya lo guardé y cerré el programa. Voy a abrir la carpeta, abro el archivo de proyecto. Puedo abrir el archivo de proyecto, como también puedo hacer doble clic sobre el formulario. Cualquiera de las dos opciones me va a abrir el programa. Lo que sí, me va a estar mostrando esta pantalla totalmente en gris, como si no hubiera nada. Ahí es donde entra en juego el panel de lo que es el visualizador de proyectos, ya que desde acá yo voy a poder acceder al formulario y al hacer doble clic ahí puedo ver todo el formulario junto con los controles que tenga dentro. Hola Ramiro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Ahora ahí tuve unas dificultades, pero me solucionó Nicolás. Sí. Perfecto, muy bien. Bien, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda en la forma de guardar el proyecto, crear las carpetas? ¿Algo que no se haya entendido? Por mi parte, no. Ok. Bueno, yo después miraré el video, ¿no? Pero más o menos creo que lo que no copié, creo haberlo entendido de todos modos. Ok, aquí. Bien. Siempre tengan en cuenta, cualquier duda que van teniendo, me lo van consultando, no importa si es algo que ya expliqué, si ustedes no lo entienden, me lo vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Bien, acá tengo estos controles, los voy a borrar y los voy a insertar nuevamente. Recuerden que si yo hago doble clic, el objeto se va a insertar en el medio del formulario, pero si yo hago un solo clic para seleccionarlo, mantengo presionado y lo dibujo del tamaño y en la posición que yo quiera dentro de mi formulario. Acá tengo este botón y acá tengo la etiqueta. Lo que es el label, esta etiqueta, se utiliza más que nada para dos cosas. Una, para mostrar, o sea, para colocar los títulos dentro de cada formulario, ya que nosotros podemos tener un título, un texto fijo. Eso por un lado. Por el otro, se utilizan también si nosotros desde código queremos editarlo. El contenido de todos estos elementos es dinámico, entonces también lo podemos utilizar para mostrar información que vaya cambiando dependiendo de la tarea que nosotros estemos ejecutando. Pero simplemente es para mostrar información, nada más. El usuario desde acá no puede ingresar ningún tipo de dato, a no ser que desde otro objeto podamos cambiar e interactuar. Y ahí interactuamos con el label, pero en sí no lo utilizamos para el ingreso de datos. Si yo quiero permitir que el usuario ingrese información, ahí es donde tendremos que utilizar el objeto textbox, que es una caja de texto, y ahí sí podremos ingresar datos. En primera instancia, cuando nosotros colocamos los objetos, podemos cambiar la apariencia de estos elementos. Podemos cambiarle el tipo de letra, el tamaño. Entonces, si yo por ejemplo a este botón quisiera cambiarle por otra fuente distinta y por otro tamaño, tengo que buscar dentro de la lista de las propiedades
la propiedad llamada font. Por defecto tenemos la fuente sans serif. Al hacer un clic me aparece este botoncito, hacemos un clic y se abre el cuadro de diálogo de fuente. Acá podemos cambiar por otra fuente, la cual varía dependiendo de las fuentes que tengamos instaladas en el sistema, estilos, y después acá tenemos el tamaño de la fuente. Y ahí va cambiando. En el caso de las etiquetas lo mismo, tenemos acá la propiedad font, que es fuente, y acá le voy a colocar otra fuente diferente. Perdón, la misma fuente, el tamaño, voy a dejarle todo tal cual. ¿Qué pasa si yo inserto más elementos? Supongamos que digo, bueno, ahora quiero hacer otro botón, otra etiqueta. Cada vez que yo inserte un nuevo elemento, este va a contener la fuente que se encuentra acá, que es sans serif. Entonces yo tendría que volver nuevamente en cada una y cambiar esta propiedad. Algo que se puede hacer es, hacemos un clic en el formulario, o sea en el fondo, para que no haya ningún objeto seleccionado, y cambiar la propiedad font del formulario. Esto lo que va a hacer es, si yo le digo que el formulario va a tener esta fuente y este tamaño, al poner aceptar significa que los siguientes elementos que nosotros insertemos van a contener esas mismas propiedades. Entonces yo el resto de los objetos que agregue ya van a tener esa fuente y ese tamaño que yo le asigné desde un inicio. Esto del tamaño de fuente y lo que es el tipo de letra va a depender de cada uno como quiera el diseño del programa. El formulario no solamente podemos cambiar el tipo de letra de los elementos que se encuentran dentro, sino que también podemos cambiar, por ejemplo, lo que es el color de fondo mediante la propiedad backcolor. Al desplegarlo, tenemos desde la pestaña Sistema una lista con algunos colores que vienen predefinidos, o si no, acá en paleta tenemos también otras opciones de color. Si yo quiero una gama un poco más amplia de colores, entonces ahí ya tendríamos que utilizar, que eso después lo vamos a ver, los colores RGB. Entonces con esos colores vamos a tener, esta es una paleta muy pequeñita, entonces con RGB vamos a tener más posibilidades de mezclas de color. Ya definí la fuente, ya definí el tamaño, me falta indicarle qué información quiero que aparezca dentro de estos elementos. En el caso del botón, yo quiero que aparezca otro texto distinto. Nosotros cuando estamos aprendiendo un lenguaje de programación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que nosotros estemos armando puede ser para uso propio, si estamos armando una aplicación que nos facilita alguna tarea del día a día, y también estamos armando un programa que le va a servir a un usuario. Entonces nosotros tenemos que ponernos en dos papeles, en el papel del programador y también en el papel del usuario, y decir, bueno, a ver, yo como usuario veo el programa y veo un botón que dice Command 1. Hasta que yo no le hago clic, yo no sé qué es lo que ocurre con este botón. Tendría que averiguarlo. En cambio, si el botón me dice mostrar texto, yo sé que al momento de que lo presione, un texto me va a mostrar, porque ya el botón me está indicando qué acción va a realizar. Entonces hago un clic en el Command 1, en el botón, y en las propiedades busco la propiedad Caption, y acá voy a cambiar y vamos a ponerle mostrar texto. A medida que vamos escribiendo, me va en pantalla, me va indicando lo que voy escribiendo. En el formulario
en la barra de título nosotros también podemos cambiar la información que aparece. Tenemos nuevamente la propiedad caption, que por defecto dice form 1, y esto lo puedo cambiar. Y puedo colocarle, por ejemplo, Hola Mundo. Hola Mundo o primer proyecto. Vamos a ponerle primer proyecto en Visual Basic. Yo el proyecto en un inicio ya lo había guardado, ya tiene su carpeta, pero estoy haciendo cambios y estos cambios quiero que vayan quedando almacenados. Así que en la barra estándar tenemos el botoncito para poder guardarlo. Acá yo había hecho algunos cambios. Voy a reemplazar el proyecto de Hola Mundo. Ahí está. Luego tenemos el label. Yo quiero que al momento de presionar este botón que dice mostrar texto, la información que está acá en el label cambie y me aparezca el clásico mensaje de Hola Mundo. Entonces, en primera instancia este label tiene que estar vacío. Así que la propiedad caption que dice label 1, le vamos a vaciar el contenido para que quede de esta manera. Algo que me gusta a mí cambiarle en los labels es una propiedad llamada border style. Por defecto está en known, pero si yo le coloco como valor fixed single que aparece en la lista, le genera como un pequeño efecto de sombra interior. De esa manera no se me pierde dentro del formulario y lo puedo visualizar. Y vamos guardando. Ya tengo el botón con su texto, ya tengo preparado el label, tengo listo el formulario con el título. Antes de pasar a la parte de programación, algo aconsejable es darle nombre a aquellos elementos que estamos utilizando o que vamos a utilizar en el proceso de los códigos. ¿Qué quiere decir? Yo sé que en el botón voy a hacer un clic, porque el usuario ve un botón, va a hacer un clic para ejecutar la tarea. Entonces, yo sé que voy a estar necesitando llamar al botón dentro del código. En el caso de la etiqueta también va a estar interactuando con el botón, ya que en el momento que presionamos el botón, la información de esta etiqueta va a cambiar. Y si de repente yo tengo una etiqueta arriba de todo a modo de título, vamos a ponerle también primer práctico en Visual Basic 6. Acá hay una propiedad dentro de las etiquetas que se llama alignment y podemos cambiarlo para que quede, por ejemplo, centrado. Entonces ahí el texto cambia de posición. ¿Qué pasa con esta etiqueta, con este label que se encuentra en la parte superior? Esto simplemente es un título, yo no quiero que cambie. Entonces, a este objeto yo no le voy a asignar otro nombre distinto. En cambio, los objetos que sí voy a estar llamando desde la vista de código, a eso sí les voy a asignar un nombre. Desde la propiedad nombre, acá es donde vamos a cambiarlo. Hay que tener algunos detalles en cuenta con respecto a lo que son los nombres. Los nombres de los objetos no pueden iniciar con número. Yo no puedo poner 1 label. En cambio, sí, el número puede estar luego del texto. Supongamos que yo le voy a llamar, no sé, vamos a ponerle caja 1. Entonces el nombre sí, el número se lo puedo asignar al final. Dentro del nombre no puede contener un espacio en blanco. Si yo dejo un espacio en blanco con respecto al nombre, me va a estar tirando un error. A lo sumo, si yo quiero una separación, supongamos que quiero llamarlo caja texto, para que no quede todo igual, acá podemos iniciar con mayúscula. Entonces tenemos acá la primera palabra va a comenzar en minúscula y la siguiente parte vamos a iniciar con mayúscula.
O puedo dejar todo en minúscula y separar con un guión bajo. Eso ya va a depender de cada uno cómo quiera colocar los nombres. Dentro de lenguajes como JavaScript es muy común que se utilicen o guión bajo o lo que se denomina notación camello, donde la siguiente palabra comienza con mayúscula y después las siguientes también. Por ejemplo, caja, texto, label. Entonces, esto es notación camello. Tenemos la primera palabra en mayúscula. En este caso, yo tengo el siguiente objeto que por defecto se llama label 1. Por lo tanto, el nombre que le voy a asignar va a ser el siguiente. Voy a colocarle LVL. De esta manera me sirve a mí, cuando esté en la vista de código, me sirve saber que este objeto es un label, ya que cuando yo esté acá en la vista de código, yo puedo ir pasando entre una vista y otra, vista de código, vista objeto, pero la idea es que cuando yo esté programando y esté llamando a los elementos, yo con solamente ver el nombre ya sé que esta es una etiqueta. Entonces le voy a poner label texto. Al botón, que por defecto se llama command 1, le voy a poner cmd mostrar. Puedo ponerle incluso mostrar texto como para hacerlo más descriptivo. Es decir, bueno, el botón va a ser mostrar texto. Cuando nosotros insertamos más elementos, todos tienen una numeración automática. Este es el label 1 y si inserto otro objeto, va a ser, este es el label 2, este es el label 3 y así con cada uno. Cada uno va a tener su propia numeración. Entonces, este label le voy a asignar como nombre label texto. LBL texto. Y aprieto Enter para confirmar. Si todo es correcto, Visual me va a aceptar el nombre. Si hay algún error, ahí voy a dejar un espacio en blanco. Visual me tira un error y me dice, no es un nombre de objeto válido. Lo mismo, si por ejemplo inicio con un número, no es un nombre de objeto válido. Al final de todo, recuerden que sí me acepta colocar un número. Los nombres que nosotros le coloquemos a los objetos tienen que ser los más descriptivos posibles. Yo le puedo poner cualquier nombre, voy a ponerle label texto, le puedo poner la, me lo va a aceptar sin ningún problema. El tema es que en mi proyecto, en un proyecto real, yo no voy a tener solamente 2 objetos interactuando. Capaz que tengo 50 etiquetas y tengo un montón de botones. Entonces, si a las etiquetas les puse cualquier nombre que se me ocurría en el momento, cuando yo esté en la parte del código, voy a preguntar, bueno, a esta etiqueta se me ocurrió ponerle la. ¿Qué hacía esta etiqueta? Me guardaba un texto, me guardaba un número, me obtenía el resultado, un cálculo matemático. Este nombre no me dice nada. En cambio, si yo acá le pongo, por ejemplo, label texto, yo sé que este label me va a estar guardando un texto. Si estoy con una nómina salarial, puede estar guardando el salario. Puedo tener un label que se llame horas extras. Puedo tener otro label que se llame categoría. Entonces los nombres tienen que ser lo más descriptivos posible. Bien, aquí vamos a ponerle label texto y al botón vamos a ponerle cmd mostrar texto. Cmd es de command, por eso se le pone cmd mostrar texto. Si bien yo les hago estas recomendaciones a la hora de colocar el nombre de los objetos, después cada uno decide si toma la recomendación o no, ya que si les resulta más cómodo pueden llamarlo con otro nombre distinto, por ejemplo caja texto o botón mostrar texto si quieren también. Como ustedes prefieran, no hay ningún problema, o simplemente mostrar texto.
Una vez que ya le asignamos los nombres, sigo guardando por las dudas. Esta es la vista diseño. Ahora, vamos a pasar a la vista de código. Dentro del explorador de proyectos tenemos estos dos botoncitos. El segundo botón me permite visualizar esta sección, que es el de objetos, y el primer botón es el de la vista de código. El momento de hacemos un clic, nos cambia la pantalla y acá tenemos únicamente dos listas desplegables en la parte superior. Esta es una forma de poder llegar. Desde el menú Ver también tenemos las mismas opciones. Yo puedo cambiar a la vista objeto o puedo cambiar a la vista de código. Acá lo que yo tengo que tener presente es lo siguiente. Yo quiero que el label me muestre el mensaje Hola Mundo, pero ¿en qué momento me lo va a estar mostrando? Cuando el usuario haga ¿qué cosa? Un clic en el botón Mostrar texto. Por lo tanto, el objeto que vamos a estar programando va a ser el botón. Así que le voy a hacer doble clic a este botón. Al momento de hacerle doble clic, automáticamente se dirige a la vista de código y me va a estar mostrando la siguiente estructura. Tenemos Private Sub, a continuación el nombre de mi objeto, guión bajo, seguido de lo que se conoce como evento. Y abajo de todo tenemos el end sub. Lo que nosotros vamos a colocar, o sea, la tarea que tiene que ejecutar el botón, la vamos a colocar en estas líneas. O sea, no vamos a escribir ni por afuera, ni por encima del private sub, ni por debajo del end sub. Si yo quiero que el botón muestre un cartel, la tarea, la instrucción la voy a definir acá. Si quiero que borre un elemento, la instrucción la colocamos acá. Y si quiero que al presionar se cierre el proyecto, la instrucción la escribo nuevamente en este apartado. No lo coloco en ningún otro lado. Entonces acá tenemos lo siguiente. En esta primera sección me dice que el procedimiento, ya que esto se lo conoce como procedimiento, este procedimiento es privado. ¿Qué significa cuando tenemos la palabra privado? Significa que este objeto, la acción que realice, se va a estar ejecutando dentro de este formulario únicamente. El nombre del objeto que nosotros le hayamos asignado y luego el evento. Mucho cuidado con el nombre del objeto luego que nosotros le damos una instrucción, o sea, una tarea a realizar. Yo, por ejemplo, voy a poner acá algo sencillo, voy a poner print. Print lo que va a hacer es imprimir en pantalla. Fíjense que yo lo escribí en minúscula. Y en el momento que apriete Enter o hago clic en otra sección, Visual Basic automáticamente lo corrigió. Puso print en mayúscula y si yo dejo mucho espacio, automáticamente me borró todo ese espacio de más. Por eso Visual Basic se elige para hacer como una introducción al lenguaje de programación, ya que nosotros podemos cometer errores como escribir en minúscula o escribir todo en mayúscula o hacer espacios de más, y Visual automáticamente va a estar corrigiendo todo eso. Pero no hay que tampoco mal acostumbrarse a esos hábitos de decir, bueno, lo escribo como quiero, total, Visual lo va a corregir. Porque el día de mañana, cuando migren a otro lenguaje, como por ejemplo Python, Python es muy detallista con respecto a los espacios. Si en Python tenemos un espacio de más, ya el programa, la aplicación no se va a ejecutar hasta que yo no corrija ese espacio que hice de más. El lenguaje JavaScript es sensible a las mayúsculas y minúsculas, por lo tanto no es lo mismo escribir print en minúscula que escribir print en mayúscula. En un inicio podemos cometer estas pequeñas equivocaciones a propósito, pero la idea es después ir mejorando
la redacción. Entonces acá vamos a poner play para ejecutarlo. Entonces acá tenemos lo siguiente, tenemos acá el print y un hora. Y tenemos un evento llamado click, que este evento viene por defecto. En el momento que hacemos doble clic en un botón para asignarle un código, automáticamente aparece el click. ¿Por qué? Por lo general, por regla, los usuarios, cuando vemos un botón, no agarramos el botón y lo arrastramos, o le hacemos clic derecho, o presionamos la ruedita. Simplemente le hacemos clic con el botón principal. Ese es el que permite realizar las tareas. Entonces, cuando hice un clic, recién con el botón principal, me imprimió, o sea, print, hola, en la pantalla. Por eso, lo que yo les comentaba, todo lo que vamos a ejecutar con este botón tiene que estar acá, en esta sección. Vamos a borrarlo. Esto lo voy a eliminar. En la vista de código tenemos dos listas desplegables. La lista que se encuentra a la izquierda me va a mostrar todos los objetos que yo tengo insertados dentro de mi formulario. En este caso tenemos una etiqueta llamada label 2 que no tiene nombre, simplemente se llama label 2. ¿Por qué? Porque es el título. Si yo quisiera le podría poner label título, pero como no la voy a estar utilizando dentro del código, entonces el nombre que tenga no me preocupa mucho. Y más abajo tenemos el label texto, que fue el que acabamos de crear. En la lista que se encuentra a la derecha, estos son todos los eventos que podemos realizar con el botón. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, got focus sería en el momento que el botón tenga el foco. Cuando nosotros presionamos la tecla del tabulador, podemos ir cambiando la tecla tab que se encuentra a la izquierda de la tecla Q. Ese es el tabulador. Entonces, con el tabulador podemos cambiar el foco de los elementos. El foco es este pequeño marco que aparece por defecto en los objetos. Más que nada en los objetos donde el usuario va a estar interactuando. En el caso del label, el label nunca va a tener el foco, porque yo no puedo ingresar información dentro del label. En cambio, las cajas de texto sí, podemos asignarle un foco. También tenemos otros eventos como el evento del teclado, donde al momento de presionar una tecla, tenemos keycode o, vamos a elegir otra, keypress, tenemos el key ASCII, o sea, el código ASCII que hace referencia a una tecla. O sea que nosotros, depende de la tecla que presionemos, me va a estar devolviendo ese código. Si yo pongo print, key ASCII, ahí por ejemplo me dice 100. Si yo presiono la barra espaciadora me dice 32. Depende qué tecla esté presionando, me va a decir cuál es el código correspondiente. En este caso, yo quiero hacer algo muy sencillo. Quiero que en el momento que se haga un clic en el botón, en este label, en este objeto que está acá, me aparezca la frase hola mundo. Yo voy a dejar unos espacios arriba y abajo para que se pueda leer correctamente. Ahora, lo que yo necesito es lo siguiente. Para programar y hacer cambios sobre otros objetos, yo tengo que tener en cuenta una estructura. Primero, ¿cuál es el nombre del objeto que voy a estar modificando? Punto seguido de, en este caso, la propiedad que vamos a cambiar. Y cuando estamos hablando de propiedad, nosotros vamos a poder asignarle un valor a esa propiedad, o sea, un valor nuevo.
Esta es la estructura simple que vamos a estar utilizando para asignarle valores desde vista de código. Entonces, mi objeto, ¿cómo se llamaba? Mi objeto se llamaba label texto. Punto. En el momento que hacemos el punto, me aparece una lista desplegable con todas las propiedades y vamos a ver que hay algunos iconos que son diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un icono distinto que es de color verde. Esta es una lista que contiene tanto propiedades como métodos. Los métodos son acciones que podemos realizar con este mismo objeto. Después vamos a ver en otros controles algunos métodos. Pero por ahora me interesa cambiarle la propiedad llamada Caption. A medida que vamos escribiendo, Visual me muestra la lista de propiedades que comienzan con esa letra. No hace falta que yo escriba completo Caption todo. Una vez que aparece en la lista, si yo presiono la tecla del tabulador, automáticamente Visual termina de escribirlo. Y ahora le voy a asignar un valor a este label. El valor que le asignemos va a ser un valor fijo. Si yo, por ejemplo, le pongo un número, los números se colocan directamente de esta manera. Entonces al poner play, hago un clic y me aparece directamente el número. Si yo quiero colocar textos, sí o sí estos van a ir entre comillas. Ponemos play. Fíjense que acá tenemos en la parte superior el botón play para ejecutar el programa, o si no, desde el menú ejecutar tenemos acá el botoncito iniciar y el atajo de teclado que es F5. Entonces presiono el botón mostrar texto y acá me aparece escrito hola mundo. Por lo tanto, oficialmente ya hicimos nuestra primera aplicación, pero todavía no lo compilamos, todavía lo estamos trabajando dentro de Visual Basic. Por ahora seguimos acá adentro. Siempre cualquier cambio, por más chiquitito que sea, ir al botoncito guardar o al menú archivo guardar proyecto. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda con respecto al código? Hasta ahora todo muy claro. No, lo mismo, digo, clarísimo. Ok. Bien, entonces, acá ya hicimos un botón que me muestre un texto. Lo ideal sería tener otro botón que me borre este texto que aparece acá. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Puedo dibujar otro botón nuevo o puedo copiar este objeto y pegarlo. Voy a copiar y lo voy a pegar. En el momento que lo pegamos, porque esto les va a pasar siempre que estén utilizando acá el portapapeles, les va a decir lo siguiente: ya existe un control llamado CMD mostrar texto y me hace una pregunta. ¿Desea crear una matriz de controles? Por ahora, como recién estamos empezando y obviamente no vimos matrices, cuando nosotros copiamos y pegamos, por ahora le vamos a responder siempre que no. Después, cuando lleguemos al capítulo de matrices, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Le ponemos que no y ahí lo creamos. Vamos a pegar nuevamente. ¿Desea crear una matriz? No, no quiero crear nada. Y lo coloco acá. Y lo que voy a hacer es cambiar la información de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, me dice mostrar texto. Yo en este caso lo que quiero hacer es que borre la información. Así que acá, en el caption, le voy a poner borrar texto.
Uy. Ahí está. Vamos nuevamente. Ahí. Borra texto. Y acá abajo de todo vamos a ponerle salir. Y listo. Ahora, cada uno va a tener una función distinta. Esta vamos a hacer un poco más pequeñito. Voy a hacer doble clic. Desde esta vista de código, en la parte inferior tenemos dos botoncitos. Hay un botón que es el que ya viene presionado por defecto, que lo que hace es mostrarme todos los procedimientos que tenemos dentro del proyecto. O sea que, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ver los códigos que coloqué en el botón mostrar texto. Pero va a llegar un punto que si el proyecto es bastante grande, vamos a tener un montón de líneas de código. Y de repente tenemos la pantalla toda llena de código. Y me gustaría centrar mi atención únicamente en un apartado. Entonces, acá donde tenemos el clic, acá donde está el cursor, tenemos el primer botoncito que solamente me va a permitir ver el procedimiento en el que me encuentro en este momento. Al momento de hacer un clic, oculta el resto de los códigos y simplemente trabajo de manera individual. Si yo de repente voy acá a mostrar texto, me muestra únicamente lo que está en mostrar texto. Si voy a borrar texto, me va a mostrar únicamente el código de borrar texto. Antes de continuar, voy a cambiarle el nombre a estos objetos. Vamos a ponerle CMD, borrar texto. Y el de abajo le voy a poner CMD, salir. Ahí está. Me voy acá al de borrar texto y lo que voy a hacer es, así como lo mostré, lo voy a eliminar. Nuevamente, llamo al objeto label texto. Punto. Si aparece la lista de propiedades significa que estamos bien. ¿Qué ocurre si en algún momento yo le pongo texto solo y aprieto el punto? Fíjense que no sale ninguna lista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Visual detectó que no tenemos ningún objeto dentro de nuestro formulario llamado texto. Entonces, obviamente, no me va a estar mostrando las propiedades de ese objeto que no existe. Entonces, si luego que ustedes hacen el punto no les aparece ninguna lista, significa que hay algo que está mal, que en este caso es el nombre del objeto. Punto. Y ahí tenemos a volver a Caption, y para que quede vacío le voy a poner igual, comilla, comilla. Y de esa manera vaciamos el contenido. Algo que pueden hacer dentro de la vista de código es cambiar el tipo de letra y el tamaño también de esta fuente. Si yo voy al menú Herramientas, Opciones, dentro de la pestaña Formato del editor, podemos cambiar la fuente y el tamaño en el cual lo vamos a visualizar. Yo les recomiendo que cambien la fuente que aparece por defecto y le pongan cualquier otra, ya que la fuente que estaba antes creo que es sans serif. A ver si es esta. No, es otra fuente. Bueno, la fuente que está por defecto, cámbienla. Porque les va a ocurrir que de repente la L y el 1 son exactamente iguales. O sea, tendrán una ligera diferencia, pero es la misma. Así que tengan mucho cuidado con esa fuente. Igualmente ocurre algo similar con la I mayúscula y la L en esta fuente. O sea, son muy parecidas, pero la L es ligeramente más alta que la I mayúscula.
I mayúscula y la L. Si yo, por ejemplo, trazo una línea, es prácticamente imperceptible la diferencia de tamaño entre una y otra. Así que también tengan cuidado con cuando utilizan la fuente, si usan la fuente Calibri. Así como estoy, agarré el objeto que se llama label texto, llamé a su propiedad llamada caption y le borré el contenido colocando comilla, comilla. Al momento de colocar play, muestro el contenido y puedo borrar el texto. Si yo quisiera cambiar la información que muestra el label, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que regresar al botón, que era mostrar texto. No hace falta que yo vaya acá al menú objeto, doble clic en mostrar texto, porque no se olviden que al haberle colocado un nombre, yo puedo desde vista de código desplegar esta lista y decir, bueno, a ver, el botón mostrar texto es el que contiene la información. Hago un clic y automáticamente ya voy a ese botón. No necesito salir de esta vista y buscar el botón afuera. Si quiero cambiarle el texto, desde acá es donde voy a hacer las modificaciones. Ahora me voy al otro botoncito que es el de salir. Este va a ser muy sencillo. Vamos a colocarle End. Así solito, sin nada más. Al presionar End, vamos a presionar salir, automáticamente End lo que hace es cerrar la ejecución del proyecto. No importa si había algo cargando, yo presioné salir, listo, ya cerró. Así que únicamente le vamos a poner End para que finalice. Acá ya lo tenemos listo, ya estaría guardado. ¿Cómo haría yo para compilar y tener el ejecutable aparte? Desde el menú archivo, un poquito más abajo, tenemos la opción generar proyecto exe. Hacemos un clic y me dice, bueno, ¿dónde vamos a estar guardando este archivo ejecutable? Voy a colocarlo acá en el escritorio. Y le voy a colocar Hola Mundo como nombre. Y presiono aceptar. Como el proyecto es muy cortito, fue muy rápido. Voy a buscarlo. Acá lo tenemos. Hago doble clic y fíjense que no se abrió Visual Basic, sino que se abrió únicamente este proyecto, donde puedo mostrar el texto, borrar el texto y presionar el botón salir. Y este es un archivo ejecutable. Si yo lo llevo, por ejemplo, a otra computadora de Windows, automáticamente se va a ejecutar sin ningún problema. Entonces acá cierro el proyecto de Visual. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En algún momento, obviamente nosotros vamos a tener que entregar estas actividades, ya que yo les voy a dejar tareas. Vamos a ir al Classroom. Una vez que estamos dentro del Classroom, vamos a trabajo de clase. Acá me dice clase 1 tarea. Hago un clic en la palabra tarea para desplegarlo y me voy al apartado que dice ver instrucciones. Dentro de esta carpetita ustedes van a acceder a lo que es el Drive para ver los ejercicios, pero acá vamos a ver instrucciones y desde este apartado nosotros vamos a poder entregar las actividades. Pero quiero que vean un detalle. Cuando yo voy acá en añadir o crear, me dice añadir archivo. Por lo tanto, cuando yo haga un clic en subir, voy a examinar y voy a buscar esa carpeta. Lo que me va a permitir es subir los archivos de manera individual. Para no tener que hacer eso con cada uno de los proyectos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como cada uno de estos proyectos va a estar en una carpeta individual, ustedes lo que van a hacer es comprimirla. Van a hacer clic derecho. De la lista desplegable me voy a ir, si tiene el programa WinRAR,
pueden añadir al archivo, ya sea en RAR o en zip, no hay problema. Si no tienen el WinRAR instalado, si no, la otra opción es clic derecho, enviar a, y del submenú elegimos la opción carpeta comprimida en zip. Enviar a carpeta comprimida en zip y se crea este archivo a modo de librito. Una vez que ya está comprimida esa carpeta, recién ahora voy a añadir o crear, archivo, subir, examinar, y acá busco este archivo que es el que está comprimido. Presionamos abrir y fíjense cómo ahora ya está cargando. Una vez que ya cargó, presiono en el botón entregar. Ahí lo tenemos. Si por algún motivo nos equivocamos al momento de subir el archivo o me olvidé de subir otro, yo puedo anular esta entrega, anular la entrega, y acá añadir el archivo que me falta, o si me equivoqué de archivo, eliminar este y subir el correcto. Tienen todas las opciones. Acá en la clase 1 vamos a ingresar. El trabajo 1 es el que hicimos recién, donde tenemos un label y 3 botones: borrar mensaje, mostrar mensaje y salir. Después tenemos un segundo proyecto, con la diferencia que vamos a tener una caja de texto. En este caso, en el primer trabajo nosotros teníamos un texto fijo que era hola mundo y nada más. Por el contrario, acá vamos a tener una caja de texto para que el usuario ingrese la información que quiera, y vamos a tener el label que va a mostrar la información que el usuario ingresó en la caja de texto. Mediante el botón pasar colocaremos esa información ahí dentro. Entonces, cuando vayamos a aplicaciones, voy a abrir acá Visual Basic. Elegimos siempre la primera opción, que es un ejecutable. Lo primero que voy a hacer es formatear acá el objeto del formulario mediante su propiedad font, porque no me gusta la fuente sans serif y yo prefiero usar la fuente Calibri. Ustedes pueden elegir la fuente que prefieran o la dejan por defecto con el que viene. Hago un clic acá en el text box y dibujo una cajita de texto. Después al costado un botón. Abajo de todo hago un label y voy a dibujar un botón más pequeñito para poder salir. Antes de continuar, archivo, guardar proyecto como, busco dónde guardarlo, genero una carpeta nueva, vamos a ponerle label y caja de texto, y acá recién lo almacenamos. Una vez que ya más o menos lo tengo guardado, luego empiezo a darle las características, o sea, las propiedades. Caja de texto y labels como título. Recuerden que tienen la propiedad alignment para cambiar la alineación y que quede por lo menos en el medio. En el caso del título lo voy a cambiar el tamaño un poco más grande. No tanto. Acá tenemos este label que va a decir texto.
Este label va a estar vacío, pero tiene la propiedad de border style en fixed single, para que por lo menos se visualice. Este botoncito va a decir salir y este va a decir pasar. En el caso de las cajas de texto, fíjense que no tenemos la propiedad caption. Simplemente la propiedad text es la que vamos a estar utilizando para borrar el contenido que se encuentra dentro de la caja. Borrarlo o cambiarlo. Voy al formulario y le voy a poner como título controles básicos. Así que voy al caption y pongo controles básicos. Una vez que ya tengo la estructura creada, le voy a asignar un nombre a cada uno de los elementos que voy a estar utilizando en el código. Los títulos y los textos fijos, esos no les voy a poner nombre. A esta caja, como es un text box, voy a colocarle el nombre txt y la voy a llamar caja. Entonces acá en el nombre txt caja. Recuerden, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero al momento de colocar el código tienen que asegurarse de llamarlo correctamente. Si ustedes le pusieron cajita, entonces desde el código lo llaman como cajita, no lo llamen como caja. Botón pasar, cmd pasar, cmd salir, y este va a ser el label contenedor. Entonces ya tengo caja, contenedor, pasar y salir. Yo necesito que la información que está en la caja de texto se vuelque dentro de este label. Así que voy a hacer doble clic en pasar y voy a hacer lo siguiente. Yo necesito modificar ¿qué cosa? La información de la etiqueta o la información de la caja de texto. El texto va a quedar acá. La idea es que me muestre el contenido acá adentro. Por lo tanto, quien va a cambiar su contenido va a ser lo que es el label. Voy a hacer doble clic en pasar y voy a decirle que el label texto, fíjense que texto no me lo detectó. Quiere decir que no se llama más label texto. Yo le había puesto como nombre label. Acá tenemos, tampoco es label caja. Voy acá y se llama txt caja. Punto. Y recién ahora aparece la lista con las propiedades. No hay margen de error. Habíamos visto que en el caso de las cajas de texto, la propiedad caption no existe. En este caso tenemos la propiedad text. Eso para las cajas de texto. El label le habíamos puesto como nombre contenedor. Y en el label sí tenemos la propiedad caption. Entonces yo voy a modificar el contenido de este label igual a que, si yo acá le pongo entre comillas un texto, va a quedar fijo siempre ese texto. Pero la información va variando porque se va a encontrar en la caja de texto. Entonces de esta manera le estamos diciendo que el contenido que está acá va a ser igual a lo que el usuario escriba en esta cajita. Y ahí va. Lo que yo escriba automáticamente va a pasar. Algo que puedo hacer es lo siguiente. Una vez que presiono el botón pasar, la información que está acá en la caja de texto va a ir a este label. Y yo quiero que este texto se vacíe, cosa que me permita ingresar otro texto más, uno nuevo. Entonces le puedo decir caja
punto text igual comilla comilla. De esa manera yo escribo información. Esto es lo primero que va a estar haciendo. Eso es la primera tarea que va a ejecutar. Cuando presione pasar, fíjense qué fue lo que hizo. Pasó la información al label y después la siguiente instrucción. Por eso Visual trabaja de manera secuencial. Va línea por línea ejecutando el código. Primero pasó la información y después, una vez que la información ya está pasada, vacía lo que está en la caja de texto. Si yo escribo otra cosa, lo mismo. Presiono pasar y lo que está acá pasa al label. Algo que no me pide el ejercicio es un botón borrar. Así que voy a hacer clic derecho, voy a copiar y cuando lo pegue y me pregunte si quiero hacer una matriz de controles, le voy a decir que no. Y a este botón lo voy a llamar borrar. Y lo que ustedes van a tener que hacer de tarea, aparte del ejercicio de la Mundo, es darle un código al botón borrar. Porque cuando termine de pasar la información, al presionar borrar, lo que está en este label tiene que desaparecer. Tiene que vaciarse. Algo que quedaría lindo, que ahora se lo voy a agregar acá. Por ejemplo, acá está titilando el cursor. Entonces yo presiono pasar y la información pasa. Si yo escribo, fíjense que no hace nada. ¿Por qué? Porque el foco quedó en el último objeto activado, que es el botón. Entonces yo tendría que hacer un clic en la cajita para volver a escribir otro dato. Presiono pasar. Tengo que volver a hacer un clic en la caja para escribir nuevamente el dato. Si yo quiero que al momento de presionar pasar quede el foco en la cajita, tengo que hacer lo siguiente. Luego decimos txtcaja punto set focus. A diferencia de las propiedades, los métodos no contienen un valor, sino que es una acción, algo que esta cajita puede hacer. Esta cajita por sí sola puede capturar el foco. Entonces, acá tiene el foco en primera instancia la caja. Está titilando el puntero. Escribo un dato, lo paso y vuelve nuevamente el foco a esta cajita. Entonces no hace falta que yo vaya y haga un clic. Simplemente pasa automáticamente. Y siempre cada cambio chiquitito lo voy guardando. ¿Alguna duda con este último ejercicio? No. No. Ok. Entonces, nuevamente a ustedes de tarea les va a quedar que al presionar borrar se tiene que vaciar la información de la caja de texto. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que nosotros hacemos un clic en un botón, queda el foco en ese botón. Entonces si yo presiono borrar, fíjense que quedó el foco en este botón. Dentro del código van a vaciar la información del label y van a hacer que la caja de texto contenga nuevamente, o sea, capture el foco. O sea que van a tener que repetir una línea de código. Y el botón salir, acá simplemente le ponemos end como para que cierre la aplicación. No le ponemos nada más. Simplemente un end. Entonces a ustedes les quedaría de tarea finalizar con este proyecto. Fíjense que el botón borrar, la codificación es exactamente igual al que habíamos hecho de Hola Mundo, con la diferencia que vamos a trabajar con otro objeto que tiene un nombre distinto. Pero en sí es lo mismo. Y no se olviden que para poder entregarlo, vamos a cerrarlo, no tiene que haber nada abierto.
y van a estar comprimiendo. Una vez, por ejemplo, supongamos ya tienen los dos hechos, seleccionan los dos juntos, comprimen la carpeta y mandan los dos proyectos. Le ponen, por ejemplo, tarea 1 y 2 y entregan este archivo zip.